Es un honor estar con ustedes en este momento. Soy el pastor Sergio Zúñiga y voy a estar compartiéndoles mi testimonio misionero en el país de Egipto. Antes de comenzar, quiero invitarles en el lugar donde estén que me acompañen en esta oración. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos compartir tu palabra en forma de testimonio. Te pedimos que en este momento el Espíritu Santo nos unja, llene nuestros corazones y que podamos ser perceptibles a tu voz, que podamos escuchar claramente y ver los grandes y majestuosos planes que tienes para nuestra vida. Santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Mis queridos hermanos, como iglesia del séptimo día, como iglesia adventista del séptimo día, tenemos en nuestra sangre el espíritu misionero. Si nosotros leemos en nuestra Biblia, y los invito a buscar Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde tenemos el concepto de la gran comisión, donde tenemos este mensaje espectacular que corre en nuestras venas, porque como adventistas somos misioneros. Y si no somos misioneros, somos un campo misionero. Así es que más les vale que todos seamos misioneros, todos los que están escuchando. Leo para ustedes Mateo 28, 18 al 20, y dice: entonces se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué majestuoso mensaje tenemos aquí. Muchos predican que esta es nuestra gran comisión, que a partir de que Cristo Jesús asciende al cielo comienza la misión de la iglesia, pero eso no es verdad. Nosotros sabemos que la misión de Dios está escrita desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis. Y si nosotros leemos a través de la Biblia, podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 8, que otra vez les invito que me acompañen donde quiera que estén. Si tienen su celular con usted, busquen Hechos capítulo 1, versículo 8, que es otro de los textos claves que tenemos para ejemplificar la gran comisión. Y tenemos aquí, lo leo para ustedes y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como pueblo adventista, tenemos este contexto, este mensaje grabado en nuestro corazón. Sabemos que el mensaje adventista debe ir a todas las fronteras, debe cruzar todas las fronteras. Sabemos como pueblo adventista que es imposible cumplir la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo, como lo dice Lucas aquí en el libro de Hechos. Podemos comprender este versículo un poquito mejor si entramos en el contexto judío para hablar, para escribir. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita no en nuestro tiempo, no para personas de nuestra actualidad. La Biblia fue escrita para personas judías, para personas con otros métodos de escritura, de poesía. Y aquí Lucas está hablando, primero está teniendo el concepto de a dónde quiere llegar, el propósito de a dónde se quiere dirigir. Si nosotros estudiamos un poquito este versículo, comprendiendo las ideas judías, donde se establece primero a dónde se quiere llegar, dónde está la misión, y luego cómo se va a llegar a esa misión, nosotros vamos a entender aquí
Hechos 1:8, que se nos está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, que esa parte, específicamente esa parte de nuestra Biblia, se refiere al propósito, a la misión, a lo que debemos de llegar como pueblo adventista. Y después ejemplifica cómo es que vamos a llegar a tener este propósito. Y lo ejemplifica ahí. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Siendo testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nos invita a ser testigos, a predicar el mensaje a todo el mundo. Y eso, como pueblo adventista, lo vuelvo a repetir, lo tenemos muy claro. Saben que este texto desde muy pequeño llenó mi corazón. El mensaje de la Gran Comisión llegó a mi corazón gracias a mis padres. Desde muy pequeño nací en un hogar adventista donde mis padres servían a la iglesia como profesores. Ellos a través de su testimonio me enseñaron que la vida al servicio de Dios es lo máximo que podemos hacer. Dios me preparó para una misión muy importante que tenía Él para mí. Desde muy pequeño estuve viviendo en más de 15 casas distintas, en más de 5 estados distintos en el país de México. Estuve viajando de un lugar a otro, no viví en más de 5 años en un lugar y fue algo asombroso. Dios me estaba preparando para acostumbrarme a los cambios, para acostumbrarme a tener nuevos amigos, a esa clase de desafíos. Yo no sabía ni tenía en la mente qué Dios estaba preparando para mi vida. Pero cuando decido ser pastor, cuando decido aceptar el llamado de Dios para mi vida y me voy a la Universidad de Montemorelos, que les digo y les invito, si alguno de ustedes vive cerca de la Universidad de Montemorelos, es una universidad adventista majestuosa para estudiar. Y si Dios te está llamando para estudiar ahí, ve, no dudes más. De esa forma yo acepté el llamado. Fui a la Universidad de Montemorelos a estudiar para pastor. Y saben que en esa universidad ocurre algo especial. Desde el primer sábado que estuve en esa iglesia universitaria tan majestuosa, me di cuenta que ellos tenían un concepto claro de la misión adventista. Que la misión adventista era ir a más allá de las fronteras, ir más allá de la casa, ir más allá del lugar donde vives, ir más allá del país, del continente, ir al lugar donde Dios te llama. Desde ese primer año que comencé a estudiar, me di cuenta que Dios me estaba llamando para ser un misionero intercultural. Y saben que fue algo muy especial. Fue muy especial. Cursé mi primer año, mi segundo año. Mi oración era: Dios, mándame a algún lugar donde tú necesites que tu palabra sea esparcida, que tu palabra sea predicada. Tú conoces el deseo de mi corazón. Esa era mi oración diaria. Y cuando veía a los misioneros que regresaban y que contaban sus historias, yo le decía a Dios: Dios, por favor, déjame ser como un misionero. Déjame sentir como Pablo se sentía. Comencé a hacer mi oración de todos los días. Y saben, yo creo fielmente lo que dice la Biblia, lo que dice el rey David, que si nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, si nosotros nos deleitamos en el trabajo de Dios, Él concederá el deseo de nuestro corazón. En el momento que yo estaba cursando el tercer año de la universidad, se me hizo un llamado para ir y cruzar todo el mar hacia el continente africano, hacia el país de Egipto y servir como misionero. Fue un llamado muy especial, porque número uno, se requería que yo pusiera un poco de dinero que necesitaba. Yo no tenía dinero. Mi oración a Dios fue: Dios, si tú me estás enviando, si tú quieres que vaya, por favor,
muestra tu poder y provee para lo que necesito. Dios proveyó, como siempre lo hace, y sin saber mucho, sin sentirme incapaz, sintiéndome que no estaba preparado para esa gran misión, Dios me envió. Y tengo una lección que contarte, mi amigo. Dios no llama a las personas preparadas. Dios llama a las personas dispuestas a escuchar la voz de Dios, a las personas perceptibles a la voz del Espíritu Santo. Y saben que yo creo que Dios no llama a lo mejor. Dios llama a las personas menos capaces. Dios llama a las personas más simples. Y yo soy un ejemplo de eso. No sé cómo es que Dios vio algo bueno en mí, pero Él me envió hacia ese país tan difícil. Y quiero contarles un poquito que aprendí en un versículo bíblico que se puso en mi corazón en ese momento, en ese viaje. Si nosotros leemos y buscamos el Salmo 127, y otra vez les invito a que me acompañen buscando en sus Biblias, el Salmo 127, versículo 4, vamos a encontrar aquí, en este versículo, las palabras de Salomón, quien escribió este salmo, y dice que como flechas en manos del guerrero, somos los jóvenes. Y este versículo lo apliqué directamente a mi vida. Yo me di cuenta que Dios había diseñado una misión especial para mí. Así como las flechas tienen una misión especial de darle al blanco, así Dios tenía una misión bien especial para mí en Egipto. Yo me di cuenta que si Dios era el guerrero y la iglesia el arco, yo iba a dar al blanco. Y por eso ese texto está grabado en mi corazón. Nosotros los jóvenes somos las flechas en manos del guerrero. El guerrero es Dios, el arco es la iglesia. ¿Cómo es que podemos fallar? Es imposible. Es imposible fallar así. Con esa seguridad en mi mente, llegué al país de Egipto. Y déjenme contarle algunas estadísticas del país de Egipto, algunos datos que son necesarios para que ustedes puedan entrar en este mundo de mi testimonio. Número 1, el país de Egipto en este momento tiene cerca de 100 millones de habitantes. Es un país que en su gran mayoría es desierto. Lo único que lo mantiene con vida es el río Nilo, el río majestuoso y grandísimo Nilo que pasa por el medio del país. Y todas las personas viven alrededor del Nilo. Todas las personas, 80 millones de personas, saben que este país es un país musulmán. No es un país cristiano. Es parte de una zona que le llamamos en conceptos misiológicos la ventana 1040. La ventana 1040 es donde 2/3 partes de los habitantes de este planeta viven. Y en esa zona específicamente no hay cristianos, hay muy pocos cristianos. De hecho, las grandes religiones que sobresalen en ese país son las 3 más grandes religiones, que es el Islam, los hindúes y los budistas. En el país donde acababa de llegar en Egipto, había un gran número de musulmanes. Es un país, Egipto, un país hermoso. Su gente es hermosa. Pero si nos damos cuenta y vemos, solamente el 17% de la población son cristianos. El resto son musulmanes. Ahora, déjenme decirles que esto es una gran bendición en la actualidad, porque hay muchos cristianos. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas de los cristianos, a los datos, nos damos cuenta que el 96% de los cristianos que viven en Egipto son cristianos coptos ortodoxos. Si alguna vez escucharon de esta religión,
déjenme decirles que es una religión muy parecida a los católicos. De hecho, salieron de la iglesia católica, las iglesias ortodoxas. Pero la iglesia copta, que en realidad significa egipcia, ortodoxa significa verdadera, y cristiana, la podemos decir que es la iglesia egipcia verdadera cristiana. Y es una iglesia muy grande en el país de Egipto. Lamentablemente ha sido atacada en los últimos años por los grupos extremistas islámicos. En un momento más les voy a contar algunas experiencias muy difíciles que un servidor pasó muy cerca donde atacaron a esas iglesias. Mis hermanos, ya sabiendo esto, ya sabiendo cómo es que nuestra iglesia allá es una iglesia en un pequeño número, déjenme decirles que adventistas activos en el país de Egipto solamente hay cerca de 600. En el libro, ustedes saben a qué me refiero con eso. Adventistas activos no lo sabemos. Yo creo que ha de ser el 50% de ese número. Es una situación difícil la que viven los cristianos. Es una situación difícil la que vive nuestra iglesia adventista en ese lugar. En el país de Egipto, específicamente en la ciudad del Cairo, que es la capital, es donde un servidor estuvo trabajando durante un año. El año 2016 y 2017, esos semestres estuve allá. Me di cuenta que esa ciudad era un monstruo literalmente. Era una ciudad grandísima. ¿Por qué? Porque habitantes en la ciudad del Cairo, en esa megápolis, hay cerca de 20 millones de personas. Imagínense, cerca de 20 millones de personas. Son muchísimas personas. Ahora, solamente hay 3 iglesias adventistas en esa ciudad. Hay una academia adventista y un centro de influencia adventista. Esa academia de las que les hablo se llama Nile Union Academy, la Unión del Nilo, la Academia de la Unión del Nilo. Es un lugar asombroso. Se me fue asignado servir ese año en ese lugar. Y déjenme decirles que cuando llegué me di cuenta que era la oportunidad de mi vida para hacer algo para que el evangelio pudiera crecer. Me di cuenta que en ese lugar me estaba encontrando con un tesoro, que Dios estaba poniendo en mis manos un tesoro y que debía de trabajar arduamente ese año para poder hacer algo. Se me asignó una responsabilidad muy grande, que es encargarme de la vida espiritual de los alumnos que estaban internos, de los alumnos que dormían en el dormitorio, los hombres específicamente. Se me asignó la tarea bien especial de darles clase de Biblia también. Estuvimos compartiendo la clase de Daniel y Apocalipsis durante ese año. Y fue algo muy especial. Yo pude ver durante ese año cómo es que personas, cómo es que muchachos egipcios que no eran adventistas podían explicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Yo vi cómo el Espíritu Santo trabajó arduamente en esos jóvenes. Y saben que los datos de esa academia, las estadísticas de esa academia, nos dicen que la mayoría de los alumnos no son adventistas. Más del 80% de los alumnos son cristianos coptos ortodoxos. Y eso presenta un gran desafío para todos los maestros, todo el staff que está trabajando, todos los misioneros. Un desafío tremendo. Yo me di cuenta de ese desafío desde la primera vez que vi a los alumnos en ese lugar. Me di cuenta que tenía que trabajar arduamente. Me di cuenta que debía de estudiar profundamente este libro. Me di cuenta que el método de Cristo Jesús iba a ser el único que diera resultado, porque me habían dicho que para ir a Egipto debía de estar muy preparado. Yo sabía que no lo estaba. Me habían dicho que en ese país solamente se bautizaban, si bien era el año, 3 personas adventistas. Imagínense.
Nosotros, tal vez tú te encuentres en un lugar donde se bautizan 3 personas a la semana. Tal vez tú te encuentres en un lugar donde se bautizan 100, 200, 300 personas en una campaña. Pero en ese país no, es imposible. Porque las ideas de los egipcios, principalmente los musulmanes, son muy arraigadas. El estilo de vida que tienen los egipcios va junto con su religión. Si nosotros nos damos cuenta, en el lugar donde vivimos, en este lado, en este continente americano, nos damos cuenta que la religión y el estilo de vida no van de la mano. Y yo puedo asegurarles eso, porque estuve en un lugar donde literalmente el estilo de vida es la religión. Y así es con los musulmanes. Ahorita les voy a estar compartiendo un poquito más de esta religión, pero también quiero compartirles un poquito más de lo que estaba haciendo allá. Aparte de ayudar a los jóvenes en el dormitorio, aparte de dar clases de Daniel y Apocalipsis, en ese lugar estaba dando clases de computación, estaba dando clases de educación física y estaba dando clases a un grupo especial, que fue mi grupo favorito. Los pequeñitos de kinder. En ese grupo que tenía cerca de 12 niños con la edad de 3 años a 6 años, me di cuenta que aparte de que muchos de ellos eran hijos de los maestros, de los pastores que se encontraban en ese lugar, había cerca de 3 niños que eran musulmanes. Y sus padres los habían puesto en ese lugar para que aprendieran inglés. Fue algo asombroso trabajar durante un año con esos niños, porque déjenme decirles, gloria a Dios, ellos aprendieron a orar. Ellos aprendieron canciones cristianas. Ellos aprendieron a adorar a Dios. Ellos aprendieron en cada una de las reflexiones bíblicas tan pequeñitas que teníamos. Antes de iniciar cada reunión, aprendieron quién era el Dios verdadero. Y déjenme decirles que eso es una tarea espectacular. Solamente el Espíritu Santo sabe qué es lo que se pasa en esos lugares, qué es lo que pasa con el staff. Esa academia tiene el propósito de discipular a los jóvenes, porque de todas las regiones rurales de Egipto viajan kilómetros y horas para llegar a esa academia y aprender inglés. Ese es el propósito principal, porque los jóvenes van a ese lugar. Sin embargo, el propósito de la academia, el propósito por el cual fue instituida por Dios esa academia, fue para ser una escuela de discipulado. Y les voy a contar por qué. Esa academia, como todas nuestras academias adventistas, tienen un plan de trabajo espectacular, guiada por los principios bíblicos. Un plan de trabajo donde se enseña el estilo de vida saludable. Un plan de trabajo donde se enseña cómo es que se deben de alimentarse. La cafetería era algo espectacular, porque déjenme decirles que en Egipto hay muy poco conocimiento de la reforma pro salud. Hay muy poco conocimiento de cómo cuidar nuestro cuerpo, pero en esa institución les enseñábamos que ser vegetariano es lo mejor, que hacer ejercicio es lo mejor, que dormir 8 horas es lo mejor, que tomar agua suficiente es lo mejor. Y todos los alumnos estaban siendo capacitados en ese aspecto, en los principios bíblicos, en los principios saludables. Y refiriéndonos especialmente en la iglesia, había un grupo de jóvenes que colportaba todos los días en la ciudad del Cairo. Era algo espectacular ver a este grupo de 7 a 10 chavos que salían todos los días por las tardes con su mochila llena de libros. ¿Qué libros tenían en esa mochila? Me sorprendí. Tenían el libro del conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes y algunos otros libros sobre la salud en árabe. ¡Wow! Yo me sorprendí al escuchar y ver esto. Me di cuenta
que Dios está trabajando arduamente en ese lugar. No entendía cómo es que los resultados son tan mínimos. Cómo es que 3 personas al año se bautizan. No entendía eso. Porque los pastores, los misioneros, los maestros que están trabajando allá, lo están haciendo con el corazón. Durante ese año aprendí que el servir a Dios en ese lugar, más que traer beneficios a los demás, iba a traer beneficios a mí. Y aquí hay un principio que quiero compartirte. Servir a Dios es de gran beneficio para nuestra persona. Servir a Dios es de gran beneficio para nuestra vida. No hay nada mejor, no hay una felicidad, una satisfacción tan grande como servir, como dedicar nuestras manos a la obra de Dios. Y eso se los puedo decir por experiencia, porque durante todo el año que estuve allá, experimenté eso. También, dentro del trabajo de nuestra iglesia en ese lugar, estaba el Club de Conquistadores. De hecho, el Club de Conquistadores más grande del Medio Oriente lo teníamos ahí en la academia, ahí en el Cairo, Egipto. Y fue algo espectacular. Estuve sirviendo en ese lugar como consejero, como instructor. Y al ver cómo estos jóvenes se les enseñaba principios bíblicos, principios y destrezas sobre la naturaleza, fue algo espectacular. Me di cuenta que el programa que tiene nuestra iglesia es un programa que trae beneficios eternos. Quiero contarles 2 testimonios de 2 jóvenes que se encontraban en ese lugar. Especialmente uno, el primero, Ramón Sabri. Este chico que estaba ahí en la academia, tenía cerca de 16 años cuando yo estaba en ese momento. Este chico se acercó conmigo. Él participaba en todas las actividades de la academia, en todas las actividades espirituales de la iglesia. Él era un miembro activo del Club de Conquistadores. Era un miembro activo de nuestra iglesia ahí. Y este joven tenía el deseo de bautizarse. Yo platiqué con él, estuvimos estudiando la Biblia durante bastante tiempo y me di cuenta que algo lo estaba impidiendo bautizarse. Él me confesó que su papá le acababa de decir que si se bautizaba, siendo el cristiano copto ortodoxo, no musulmán, siendo el cristiano y su familia también, le dijeron que si bautizaba, este joven lo iban a echar fuera de la casa. Que si se quedaba en la casa lo iban a asesinar, lo iban a matar. Y déjenme decirles que esto trajo tristeza a mi corazón. Esto impactó mi vida. En ese momento comprendí el desafío tan grande de evangelismo, de misión que tenemos en ese lugar. Porque incluyendo los cristianos, es muy difícil que un cristiano, siendo copto ortodoxo o siendo protestante o católico, se convierta al adventismo. Hasta el momento este joven sigue sirviendo en la institución. Se graduó de la preparatoria en la academia y está sirviendo como un voluntario, como parte del staff. Este joven aprendió todos los principios bíblicos, sin embargo, hasta el momento no se ha bautizado. Les comparto esto para decirles que necesitamos orar por los misioneros que se encuentran en ese lugar. Necesitamos orar por estos jóvenes que están teniendo decisiones de vida y muerte para entregar su vida a Jesús. Esa situación que se vive allá en el país de Egipto es una situación muy difícil, especialmente para los que somos cristianos. Me di cuenta que absolutamente todos los cristianos allá, todos, incluyendo los adventistas, originarios del país de Egipto, tienen tatuada en esta parte
de su mano la cruz de Jesús. Para mí esto fue algo asombroso. Yo no la tengo tatuada, ¿ok? Pero muchos, los que estaban allá, la tenían tatuada. Yo les preguntaba por qué. En mi mentalidad occidental, para mí era malo un tatuaje. Para mí sigue siendo algo que no va con los principios bíblicos. Y les preguntaba, ¿por qué tienen tatuada la cruz de Jesús? Y su respuesta me asombró. Me dijeron que en sus iglesias, de donde provenían, les pedían que se tatuaran la cruz desde niños para ser identificados como cristianos. Porque al entrar a los templos a adorar a Dios, necesitaban ver que eran cristianos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los grupos extremistas en ese lugar han perseguido a los cristianos fuertemente, específicamente en los últimos 20 años. Me di cuenta que el ser cristiano en ese país, a pesar de que no era un país tan extremista como el país de Siria, como el país de Irak, como el país de Yemen, a pesar de que no era un país tan extremista, en Egipto también había persecución. En ese momento, en ese año que estuve ahí, me di cuenta que hubo muy cerca de mí por lo menos 6 ataques terroristas hacia los cristianos. Y déjenme contarles algunos de estos ataques que impactaron mi corazón. De donde nosotros vivíamos en esa academia, a cerca de 20 minutos se encontraba una iglesia copta ortodoxa. En un domingo por la mañana común que estaban adorando a Dios, entró un grupo de jóvenes extremistas con mochilas cargadas de explosivos y explotaron todo el lugar. Me di cuenta, mis hermanos, que Satanás en ese país está trabajando arduamente para impregnar de miedo a los cristianos, para detener el avance de nuestra misión. Otro de los ataques en los cuales no me vi involucrado, ningún adventista se vio involucrado, pero un camión de pasajeros lleno de jóvenes, de niños, de mujeres cristianas, se encontraban viajando de un lugar a otro para una reunión espectacular que iban a tener. Lamentablemente, se les cruzaron un grupo también de extremistas. Bajaron a todos, le preguntaron a la persona encargada del camión, que era uno de los ancianos, si ellos se entregaban a ese grupo extremista, si ellos se entregaban al Islam. Este anciano, fielmente a Dios, dijo que no. Y a sangre fría asesinaron a todos los que estaban en ese lugar. Mi corazón se partió en pedazos. En mi mente no cabía cómo es que Satanás puede hacer algo tan grave. En mi mente no cabía cómo es que Dios podía permitir cosas tan extremas. Me di cuenta que Satanás estaba jugando en serio allá, que Satanás estaba tomándose los planes muy en serio y que teníamos una misión muy importante que hacer. Me di cuenta que era indispensable que ese momento que yo tenía con esos jóvenes, yo aprendiera a discipularlos, a enseñarles los principios bíblicos. Y gracias a Dios así fue. Junto con todos los misioneros trabajamos juntos para que ellos siguieran a Jesús. Al final de ese año, 3 jóvenes adventistas se bautizaron. 3 jóvenes adventistas tomaron la decisión de entregar su vida a Dios. Y fue algo espectacular, mis hermanos. Fue algo espectacular porque al ver esas jóvenes entregando su vida a Dios, me di cuenta que Dios estaba trabajando. Y eso me hizo recordar parte
de la historia que tiene el país de Egipto, de la historia adventista que tiene el país de Egipto. Especialmente si nosotros nos remontamos al primer misionero que estuvo en ese lugar, que era el doctor Ever Ripton. Este doctor, que fue bautizado en Europa, específicamente en Italia, fue bautizado por el gran pionero J.N. Andrews en 1877. Este doctor irlandés, que era un erudito espectacular, ya que hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba también inglés, alemán y algunos otros idiomas. Y era encargado de la medicina. Él era el doctor. Él tomó el mensaje adventista en su corazón. Él decidió servir a Dios. Y en ese momento, después de estar conociendo y estudiando el mensaje adventista por 2 años, se dio cuenta que su misión era compartir el evangelio en los lugares donde no había presencia adventista. Se dio cuenta que en el Medio Oriente no había ningún adventista. Y vio la oportunidad de ir a la ciudad de Alejandría, ese puerto tan famoso del país de Egipto. La iglesia adventista, a través de J.N. Andrews, le dio permiso y oficialmente el doctor Ripton fue el primer misionero adventista que llegó al lugar. Y déjenme decirle que en el momento que él llegó, que fue en el año de 1879, se enfrentó a una misión muy difícil, ya que el país de Egipto, que en su mayoría eran musulmanes, estaban totalmente cerrados a aprender o a convivir con los cristianos. Se dio cuenta que su misión primaria era compartirle a los extranjeros que vivían en ese lugar. Y se dedicó en el puerto de Alejandría a predicar arduamente, junto con su familia, junto con su pequeña hija. Empezó a compartir el mensaje adventista. Empezó a compartir los folletos adventistas del sábado. Logró establecer un grupo de personas extranjeras que estaban estudiando la Biblia y logró convencerlos sobre el sábado. Lamentablemente, que este doctor, para 1891, fue asesinado a sangre fría en este país. El doctor Ripton, en una tarde común, normal, acompañado de la mano por su propia hija, compartiendo material adventista en el puerto de Alejandría, fue interceptado por un grupo de extremistas, por un grupo de egipcios que estaban en contra de los extranjeros, y fue asesinado a sangre fría. El primer misionero adventista. Saben que lo que nos cuenta la historia, lo que nos cuenta los recursos que tenemos, se nos dice que su hija pequeñita corrió. Una de las personas locales, no cristianas, uno de los musulmanes, encontró a la pequeñita, la cuidó por varios días y Dios guió a esa persona, Dios guió a esa niña para que la pudieran enviar de regreso a Europa con su madre. Se reencontraron allá. Sin embargo, quedó un gran vacío en el trabajo adventista en Egipto. Durante esos siguientes años no tenemos conocimiento de cómo fue avanzando la iglesia allá, ya que prácticamente no había misioneros, prácticamente no había adventistas locales. La iglesia adventista murió, pero no fue para los primeros años de 1905 para ser exactos. Llegó un misionero espectacular, un misionero que hizo algo espectacular que nadie había hecho. Llegó a Egipto para trabajar con los locales. Ese gran misionero empezó a trabajar con las personas egipcias, empezó a dormir con ellos, empezó a establecerse, empezó a utilizar el método de Cristo.
Para ese momento, junto con él habían varios misioneros, varios doctores, varias enfermeras, que establecieron un centro médico en la ciudad del Cairo. Pero él se dio cuenta que el método para compartir el evangelio más adecuado era el método de Cristo. Y él decidió irse al sur del país. Él decidió irse con las personas locales. Él decidió pasar tiempo con ellos, ganarse a las personas. Y así fue. Durante varios meses trabajó con varios musulmanes y los bautizó. Se dio cuenta también que un grupo de jóvenes, un grupo de personas egipcias en el sur de Egipto estaban guardando el sábado. Era un grupo cristiano que había encontrado en la Biblia que el sábado era el cuarto mandamiento, que el sábado era el día del Señor. Y este misionero los encuentra, viaja hasta ese lugar y bautiza el primer pueblo adventista en Egipto para 1908. Para ese momento las condiciones eran totalmente difíciles. Ya la guerra comenzaba a causar grandes problemas en el Medio Oriente, especialmente en Egipto. Para ese momento, todos los pocos misioneros que existían en Egipto ya se habían ido. Pero este hombre, este pastor misionero, se quedó en ese lugar. Y nos cuenta la historia que pasó desapercibido por todos los grupos que estaban asesinando a los extranjeros. Y hizo una obra espectacular. La iglesia creció en Egipto, creció espectacularmente. Lamentablemente que para la Primera Guerra Mundial desapareció prácticamente nuestra iglesia. Nuestra iglesia utilizó muchos métodos en ese lugar. Específicamente establecieron centros de influencia sobre la salud, varias clínicas con varios doctores. Durante los siguientes años empezaron a colportar muchas personas dedicándose a esparcir folletos de salud, y establecieron algunas instituciones que para 1950 se estableció la academia donde un servidor estuvo trabajando. Déjenme decirles que al leer la historia del adventismo en Egipto y en el Medio Oriente, nos damos cuenta que Satanás le ha funcionado las guerras en ese lugar. La iglesia ha sido exterminada durante varias décadas, durante distintas ocasiones, por las guerras, por la persecución. En este momento, nuestra iglesia está en un momento de paz. Estamos creciendo en Egipto, pero necesitamos misioneros. Necesitamos personas como el doctor Ripton, que dan su vida por el servicio. Necesitamos personas dedicadas al Señor. Y déjenme decirles que a pesar de todas las dificultades, Dios sigue trabajando. Yo me di cuenta que en este país, Dios tiene un plan majestuoso. Específicamente en esa área de los musulmanes, en el área del Medio Oriente, donde no hay población adventista, donde no hay suficiente adventistas, Dios tiene un plan majestuoso. Nuestra condición actual es precaria. En este país hay cerca de 8 pastores actualmente trabajando. ¿Recuerdan? Al principio les dije que había 80 millones, cerca de 80, entre 80 y 100 millones de habitantes. Para 8 pastores adventistas, para cerca de 300 miembros activos adventistas, mis hermanos, es una tarea imposible. Pero la Biblia nos dice que Cristo Jesús va a venir hasta que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Y yo creo eso. Pero me di cuenta en ese año que era imposible que el evangelio creciera sin la ayuda del Espíritu Santo. Quiero contarles una experiencia más. Mi trabajo, que se enfocaba específicamente con los alumnos cristianos de la academia, se extendió un poquito más.
Yo le pedía a Dios todos los días cuando estaba ahí en esa academia, que me diera la oportunidad de compartir el mensaje adventista a los musulmanes. Y saben que nosotros allá, o todos los que están sirviendo en ese lugar, comparten este mensaje adventista por medio del testimonio, por medio de las palabras, por medio de los actos, por medio de la sonrisa. Porque si intentamos compartirlo, así como lo hacemos en este continente, con programas masivos, si lo hacemos tocando a las puertas de las personas, si lo hacemos compartiendo al aire libre a las personas en algún parque o en algún lugar el mensaje adventista, número 1, se nos mete a la cárcel. Número 2, muy probablemente seremos asesinados. Esa es la condición. Sin embargo, en mis oraciones estaba: Dios, permíteme testificar aún más con los musulmanes. Dios nos dio la oportunidad de conocer a un grupo de amigos que les gustaba mucho el fútbol. Me di cuenta que estos jóvenes musulmanes eran muy buenos en fútbol. Y me di cuenta que teníamos un grupo suficiente entre pastores y maestros para hacer un equipo de fútbol. Nos organizamos y todos los días durante la semana jugábamos con este grupo de musulmanes al fútbol. Fue una experiencia sin igual, una experiencia espectacular, porque testificamos en la cancha, testificamos jugando, hicimos amigos tal como el método de Cristo es, ganar la confianza. Eso es lo que hicimos. Pero también me di cuenta que un año era insuficiente para evangelizar esa clase de personas, para evangelizar a esa religión. Me di cuenta que en un año no iba a poder hacer mucho. Y saben una cosa, cuando terminé, cuando estaba a punto de regresar, en mi corazón se encontraba una espinita de que no había hecho lo suficiente, no había podido testificar suficiente para que una persona se entregara a Dios. Me di cuenta que era muy difícil que un musulmán entregara su vida a Cristo. Pero a su vez me di cuenta que habíamos dejado una semilla plantada con todos los musulmanes que tuvimos relación, con esos jóvenes con los que estuvimos jugando fútbol, y que el Espíritu Santo iba a regar esa semillita hasta que creciera y creciera todavía más. ¿Saben que esto me recordó una historia de cómo es que el Evangelio, como el mensaje adventista, llegó al país de Turquía? En mi mente se encontraba una gran pregunta: ¿cómo Dios va a compartir este mensaje adventista? ¿Cómo Dios va a utilizar a las personas para compartir el mensaje adventista a los musulmanes? Y esta historia, que es verídica, de cómo llegó el mensaje adventista a Turquía, resolvió esa duda. Déjenme decirles que para 1889 había un joven que se llamaba Baharín, que había llegado al país de Turquía como misionero adventista, con una historia espectacular detrás de él. Saben que cuando era niño, Baharín había encontrado que no podía sobrevivir en el país de Turquía. Había encontrado que había muchas necesidades en el lugar donde se encontraba. Había encontrado que en ese lugar iba a ser imposible sobrevivir. Y con todo su corazón, desde muy niño, le pidió a Dios poder viajar a los Estados Unidos. Estados Unidos dio la oportunidad de aplicar para visas en ese lugar. Y este joven aplicó. Pasaron cerca de 20 años donde no había recibido ninguna respuesta.
Este joven siguió con su trabajo humilde que tenía, que era componer zapatos. Todavía tenía en su mente lo que le había causado aplicar para la visa para ir a Estados Unidos. Y en su mente estaba sentirse por primera vez lleno de alimento en su estómago. Es algo, mis hermanos, que él le causaba muchos problemas, porque él era cristiano. Él era uno de los pocos cristianos que había en Turquía. No era adventista, era cristiano. Pero él no podía comprender el amor de Dios a través de la escasez. Cuando ya tenía cerca de 40 años, él recibió por medio de un correo a su casa su visa para ir a Estados Unidos. Felizmente agarró sus pocas cosas y viajó a Estados Unidos. Al llegar a ese lugar, a ese país, encontró que había muchas oportunidades de crecer. Él empezó con su trabajo otra vez, con poner zapatos. No hablaba ninguna palabra en inglés. Él hablaba armenio solamente. Ninguna palabra en inglés. Pero con sus manos trabajó. Con sus manos trabajó. Durante un año logró establecer su casa. Logró tener lo que necesitaba. Y cuenta su historia, su testimonio, que cuando ese año había terminado, se sentía satisfecho. Se dio cuenta que justamente enfrente de su hogar se estaba estableciendo una carpa gigantesca. Una carpa que parecía ser un circo. Se dio cuenta que era un circo. Y este hombre, Baharim, dijo en sí mismo: he trabajado arduamente, que merezco ir al circo. Se alistó, se puso sus mejores ropas y caminó hacia esa carpa. Al entrar y ver a un grupo de personas que le sonrieron, se dio cuenta que no era un circo. Pero felizmente escuchó que las personas estaban hablando armenio, el idioma natal que él tenía. Felizmente se sentó. No había animales, no había circo, pero había un montón de bancas, de sillas y un lugar donde estaban cantando. Escuchó que los cantos eran en armenio. Se puso muy feliz. Se dio cuenta que era una reunión donde estaban hablando puras personas de su país natal. Él estaba llegando a una reunión adventista del séptimo día, a una campaña de evangelismo, esas que hacía nuestra iglesia hace algunos años, de 2-3 meses. Una campaña de evangelismo donde se les enseñaba doctrina. Y lo más espectacular de esta historia es que este joven Baharim, este hombre, escuchó los temas adventistas del séptimo día en su idioma. Él escuchó en armenio sobre el sábado, sobre el estado de los muertos. Él escuchó el mensaje de Cristo Jesús. Él escuchó el mensaje de los 3 ángeles. Y durante todas las noches asistió. Durante cada uno de los lugares que estaba ahí, él asistió e invitó a más personas. Pero recuerden, este hombre no hablaba inglés. No tenía muchos amigos por ahí. Se llegó al fin de la campaña. Después de 3 meses, el pastor principal que estaba predicando hizo un llamado al bautismo. ¿Y saben qué? Baharim aceptó ese llamado. Fue algo espectacular, porque Anthony Baharim se bautizó. Cuando estaba en ese lugar, en las aguas bautismales, las personas que estaban arriba se dieron cuenta que este hombre no hablaba ni una palabra en inglés. Y empezaron a preguntarle y saber por qué se quería bautizar. Empezaron a ver y a preguntar por qué se quería bautizar si no entendía ni una palabra. Pero se dieron cuenta porque encontraron una mujer que hablaba ese idioma, que hablaba armenio, que le empezó a traducir.
se dieron cuenta que este hombre escuchó en su idioma natal absolutamente todo. Mis hermanos, esto sin duda fue obra del Espíritu Santo. Anthony Bajerim se bautizó. Se dio cuenta que su tarea principal era de ir y compartir el mensaje adventista a Turquía. Reunió todas sus cosas, sin importar lo que había guardado, sin importar la casa que había construido. Él decidió viajar, regresó a Turquía. Compartió el mensaje adventista por ahí del año 1900. Bautizó a muchas personas y gracias a él el mensaje adventista creció. Este es un ejemplo de cómo Dios está trabajando en esos lugares. Pudiera compartirles más testimonios de cómo hombres por medio de sueños han sido instruidos por Dios y se han bautizado en nuestra iglesia adventista del séptimo día. A falta de recursos humanos, a falta de libertad religiosa, Dios está actuando milagrosamente en el Medio Oriente para compartir el mensaje. Pero en este momento quiero decirte que Dios te necesita a ti para ir a ese lugar. Dios te necesita en ese lugar, porque me di cuenta que recursos humanos hay muy escasos. Me di cuenta que necesita Dios jóvenes, valientes, así como lo dijo el rey Salomón, jóvenes como flechas en manos del guerrero, que vayan a los países musulmanes a compartir el mensaje adventista. Mis hermanos, quiero hacerte un llamado donde quiera que te encuentres a ser partícipe de la obra adventista. Específicamente a ti, joven, que me estás escuchando, quiero decirte que Dios te está llamando a ser un misionero. ¿Somos misioneros o no somos nada? Quiero compartirles una cita final que encontramos en el libro de la educación, página 277, escrito por la hermana Elena G. de White, que dice lo siguiente: con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Dios está preparando un ejército de jóvenes en este momento y te está llamando a ti a ser partícipe. Dios te bendiga y aceptemos el llamado de Dios para ir a donde Él nos llama.